uno de los proyectos que plantea de dolarización. Y en las últimas horas escribió un artículo muy interesante que salió en el portal Infobae respecto de ese tema y la viabilidad de ese tema, el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, que es además presidente del Interbloque Federal, con quien estamos ahora para charlar respecto de este tema y una nota muy interesante que además tituló, mira, por este lado, van por la dolarización y resucitan el patacón. Así que vamos a charlar con el Topo Rodríguez, un amigo de la casa que a quien molestamos seguido. Topo, ¿cómo estás? Buenos días. José Picón y Roberto Pascual te saludan. Hola José Roberto, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de volver a dialogar Bueno, y como siempre a las órdenes. bueno. Muy interesante, hemos leído tu artículo y básicamente, qué es lo que planteas respecto de esto que dice Milei, de ir hacia una dolarización en un país que vos marcás, un país federal, y hacer la contraposición con otros países que fueron a la dolarización pero que no tienen nuestro régimen de gobierno, ¿no? Muy distinto. Básicamente, ¿qué es lo que planteás ahí y la imposibilidad que vos creés de aplicar esto que plantea mi ley? Creo que, o quiero creer que la propuesta de mi ley tiene buena intención, pero junto con eso es de una profunda irresponsabilidad y pondría a la Argentina frente a un serio riesgo. Ajá. Ustedes son muy jóvenes, pero yo les voy a contar lo que pasó hace un poco más de 20 años en la Argentina. Con el corset que impuso la convertibilidad y sobre fines del proceso de la convertibilidad, 2000, años 2000, 2001, y el estallido de la convertibilidad en 2002, Argentina vio proliferar lo que se denominaron las cuasimonedas. ¿Qué eran las cuasimonedas? Eran bonos o eran obligaciones de tesorería de las distintas provincias argentinas que emitían algo que no puede ni podía ser moneda, porque la moneda solo la puede emitir la nación a través del Banco Central. Ahora, lo que hicieron las provincias fue emitir deuda. En algunas provincias se llamó quebracho, como en Chaco. En otras provincias se llamó Bocacón, Bocanor, y en la provincia de Buenos Aires se llamó Patacón. Ujú. Es decir, que los gobiernos provinciales asumían deuda. Es decir, que no se limitaba el déficit, sino que se canalizaba por la vía de la emisión de distintos bonos. Eso no podría pasar nunca en los tres países que en América Latina tienen dolarización, que son Panamá, El Salvador y Ecuador. Ujú. Básicamente porque al ser regímenes de carácter unitario, sistemas de gobierno unitario, el equivalente a los gobernadores, allí los responsables de las regiones o de las provincias, son en esos países designados por el Poder Central. No Claro. tienen una votación directa para elegir autoridades provinciales o subnacionales como aquí en la Argentina. Pero más aún, aunque nos quejamos, y yo creo que con justificación, aunque nos quejamos permanentemente de las imperfecciones de nuestro federalismo, el sistema institucional argentino es muy complejo y muy distinto de los sistemas unitarios. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, en Argentina se eligen 24 gobernadores o jefes de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por el voto popular. Cada provincia o la ciudad autónoma tiene su propia constitución, cada uno tiene su sistema judicial, su poder judicial, una legislatura que es elegida, en algunos casos bicameral, elegida por el voto popular, un sistema tributario y de recaudación propio, también tiene sistemas u órganos de control propio, es decir, gobernar el federalismo argentino es muy complejo. Y un sistema de dolarización no se impone ni a los latigazos, ni dándole órdenes a los gobernadores. Por lo tanto, mi hipótesis y la tesis central del artículo que me atreví a distribuir porque tuve el impulso de Roberto Labaña, de Jorge Sargini, como para difundirlo, porque empezó siendo un borrador de intercambio entre amigos nada más. Ujú. La advertencia es que
nadie crea que porque en la Argentina se imponga la dolarización, se va a lograr automáticamente alinear a las provincias y cuidado que no se aliente el regreso de las cuasimonedas. Yo les recuerdo que en la provincia de Buenos Aires el patacón llegó a cotizar 1 a 1 con el peso de entonces, y en el centro, el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, con patacones se compraban dólares. Sí, repito, Sí, usted iba con patacones y compraba dólares. Por lo tanto, no hay viabilidad institucional para una política de dolarización en la Argentina, menos aún para un hombre como Milei, que en las últimas horas le ha comunicado al país que no va a tener prácticamente candidato a gobernador en ninguna provincia. claro. Eso, eso significa que el sistema institucional que puede soportar una dolarización después de una crisis, como piensa Milei, no es el sistema institucional del federalismo, menos aún el federalismo argentino, que tiene en la memoria social colectiva y en la memoria institucional a las cuasimonedas siempre acechando para volver. Esa es mi reflexión al respecto. Una aclaración. Primero, no somos tan jóvenes, la verdad, y por eso nos acordamos también bastante bien de lo que fue las cuasimonedas. Y en ese sentido, te decíamos que, por ejemplo, una de las diferencias, uno de los aspectos notorios, era que, por ejemplo, el patacón servía casi como moneda transaccional. O sea, además de ser una deuda del Estado provincial, en la práctica la gente cobraba patacones y los entregaba como parte de pago de sus compras, ¿no? Bueno, Roberto, ahora comentamos eso, pero bueno, yo estaba confiadísimo que ustedes dos son bastante más jóvenes que yo, me han No, desilusionado. Bueno, si pagábamos, mira, pagábamos impuestos, ¿te acordás, Topo, con los patacones? Se Claro. aceptaban bueno, para pagar. yo, Sí, sí, sí. yo quiero compartir con ustedes sobre eso una reflexión y una información que lamentablemente nadie la ha volcado todavía en un libro, pero es para escribir un libro. El patacón, primero el Serie A y luego el Serie B, fluyeron de manera muy ágil como un medio de pago transaccional por una cuestión de economía política. Y nuevamente vuelvo ahora a la reflexión de una eventualidad donde un presidente Milei eventualmente quiera aplicar la dolarización. Sí. Digo que por una cuestión de economía política, porque la provincia de Buenos Aires se impuso a la nación y logró que De la Rúa y Cavallo aceptaran al patacón como medio de pago para cancelar impuestos nacionales. Ujú. Es decir, la entonces DGI, Dirección General Impositiva, aceptó que se pagaran impuestos nacionales con el patacón. Eso hizo, y aquí un paréntesis, hay que reconocer a la distancia la enorme tarea que desarrolló el entonces vicegobernador Felipe Solá, que acordó con supermercados, con petroleras, con grandes empresas, que estando habilitado ese medio de pago para cancelar impuestos nacionales, lo tomaran. Por eso masivamente lo empezaron a tomar los supermercados, las estaciones de servicio, las Sí. grandes empresas, y en tal sentido empezó a fluir como un medio que no es moneda, porque está prohibido que las provincias emitan moneda, pero que paradójicamente se expendía mediante los cajeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es un banco que además de ser público está regulado por las normas del Banco Central de la República Argentina. Sí. ¿Por qué podía, por qué podía un empleado público o un maestro o cualquier empleado estatal de la provincia de Buenos Aires tener su cuenta de patacones en el Banco Provincia? Porque se abrieron las denominadas cuentas custodia. No podía haber dinero ahí, Ujú. porque eso no era dinero. No podía devengar intereses bancarios, devengaba un interés que el propio Estado provincial le daba al patacón Serie A primero del 7% y luego al patacón Serie B de 35%. Entonces, en las cuentas custodia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el banco le, entre comillas, custodiaba esa cosa que no era dinero a los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de allí, el hecho de que la AFIP o la entonces DGI tomara como válido, como medio de pago al patacón, Serie A primero y más tarde el Serie B, es que, como ustedes bien dicen, Roberto, José, fluía casi equivalente
a la función que tiene una moneda. Así que Claro. efectivamente así fue. Vos Por sabés eso que... nuevamente la Sí. advertencia. Aquí no se trata de tener buenas ideas. Aquí se trata de ser responsable y tener claridad de las consecuencias que se pueden provocar con llevar las ideas de los libros a una realidad que tiene una complejidad institucional Ujú. y una asimetría de poder político muy significativa. La Argentina no es ni El Salvador, ni Panamá, ni Ecuador, y no tiene un régimen de gobierno unitario, sino federal. Bueno, una acotación y te llevo un poquito al tema político, Topo. Sí, Yo me acuerdo, mira, que para esos años del Patacón tuve que viajar a San Martín de los Andes y me lo aceptaban de los supermercados en San Martín de los Andes, que es provincia de Neuquén, porque justamente por eso, porque lo podían descargar para pagar impuestos nacionales. Así que exactamente. circulaba, claro, circulaba Se, como una moneda paralela, se, claro, sí, 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 se convirtió en un instrumento de pago que era claro, más preciado que el propio LECOP, que eran sí, los sí. instrumentos de cancelación de deuda del propio Estado Nacional. Y Y reitero, en la City porteña se compraban se dólares con compraban dólares, patacones. sí, Alguien va a exacto. tener que escribir esa novela que parece casi fantástica de esa etapa de la historia argentina. Por eso, con mucho respeto, yo reitero que seguramente la intención de Milei debe ser buena, pero llevaría a la Argentina a un desastre y sería tremendamente irresponsable que embarque a la Argentina en la dolarización, porque en 6 meses, a más tardar un año, vuelven las cuasimonedas a la Argentina. Ujú. Bueno, Topo, te llevo un poquito al tema político. Bueno, ¿cómo anda el tema del armado de este peronismo federal, Schiaretti, Urtubey? Sé que estás trabajando ahí cerca. ¿Cómo viene eso? Sí, con mucho entusiasmo en las últimas horas, en los últimos días, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ha formalizado la decisión y ha comunicado a toda la opinión pública argentina su firme decisión de ser candidato a presidente. A mí me parece que Argentina necesita una alternativa que exprese una visión equilibrada, moderada, pero a la vez muy firme en las convicciones de que tiene que haber prioridad para la producción y el empleo, que se puede y se debe conjugar equilibrio fiscal con justicia social y también respeto a las instituciones, es decir, calidad institucional, y que además se plante como nosotros nos vamos a plantar, equidistante al resto de las fuerzas políticas con una alternativa de cara al futuro. Yo creo que Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, tiene la trayectoria, la experiencia, la capacidad y también el potencial, la fuerza, como para encabezar esta alternativa y en eso estamos trabajando. Creo que siempre hay tiempo para acelerar lo electoral. No es esta la etapa para acelerar lo electoral, sino esta es la etapa para seguir ocupándonos quienes tenemos responsabilidades institucionales de nuestra tarea y terminar de consolidar lo que es un programa, que Argentina necesita también discutir programas. Yo estoy muy preocupado porque esta idea de la dolarización circula como si fuera un juego y nadie es capaz de plantarse con seriedad, estudiando la situación y advirtiendo cuáles son los riesgos. Esto no es un jueguito más. Ujú, Bueno, en esa etapa de debate sé que en la que estamos ahora. ujú. Topo, y en ese marco, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vienen trabajando con este armado de este sector? Bueno, nuestro bloque, que es el bloque de diputados de identidad bonaerense en el marco del interbloque federal, que también integran los peronistas de Córdoba, de Schiaretti y los socialistas de Santa Fe, nuestro bloque de identidad bonaerense tiene un trabajo consolidado con Florencio Randazzo, con Graciela Camaño y con muchos dirigentes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que están convencidos de que se necesita una etapa superadora. Yo soy respetuoso de todas las expresiones, pero estoy convencido de que el kirchnerismo ha fracasado o se ha agotado como modelo político y no tiene nada nuevo ni bueno para ofrecerle a la Argentina. Y en Ujú, ese marco, bueno, hemos iniciado un trabajo que a mí me parece que va a dar sus frutos también en el corto plazo, porque supone, además de incorporación de hombres y mujeres de la política, la convocatoria a distintos sectores sociales, una visión frentista en el término más amplio de su acepción,
no solo político partidario, sino también sectorial, las pymes, los sectores de trabajo. Bueno, es el diálogo que estamos iniciando en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y el nombre de Randazzo puede ser uno de los que esté en el bolillero para ir de candidato a gobernador, esto, como ha trascendido en algún momento o todavía es prematuro. Yo lo he hablado con él y me ha dicho con toda claridad que no es momento de definiciones de candidaturas Ujú. y que él prefiere en esta etapa dedicarse a lo que se está dedicando y que lo hace muy bien, que es la discusión de propuestas y políticas y recuperar la relación con un peronismo que está muy, muy alejado de la discusión de políticas y muy huérfano en cuanto a la consideración de lo que significa una visión integradora de la provincia de Buenos Aires. Así que él me ha dicho que no es el momento aún de definir candidaturas y en eso lo entiendo, sé que es muy responsable en ese sentido y será él quien vaya definiendo a medida que vaya el tiempo transcurriendo. Bueno, eh, Bueno, simplemente para decirte, ya que vos creés que hay que hacerle frente a a la dolarización, que te animes, y lo creo a vos en la propuesta de los patacones. Perdón, no comprendí. no, ¿Cómo, no, no, Roberto? te dice Roberto que te animes a escribir el libro Claro. y cuentes la historia. Ah, qué Sí, bueno sería, sí, 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 sería muy bueno. La verdad que es un buen convite, Roberto, y ya que me has confesado que tenés alguna memoria respecto del tema, porque tenés una edad que merece que te acuerdes de eso, también te voy a pedir ayuda, por supuesto. dale, dale. Encantado. Bueno, Topo, te agradecemos mucho el contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias. No, gracias, muchas gracias a ustedes, como siempre, por Bueno, la posibilidad de dialogar. A Muchas tus gracias. órdenes. chao, buenas tardes. Bueno, pasó el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez.